Mala. Claro, No, pues profe, nada. ¿Pero comodín? Pero lo hicieron en su casa, ¿qué más como dijeron que Oiga, no es tan fácil. estaban ahí en su casa con Pero los todo? conocimientos sólidos son los mismos. Ah, pero todo, acceso a todo, a todo. Bueno, ahí después vamos a mandar las correcciones de la prueba, ¿cierto? Y también vamos a mandar el ejercicio, las alternativas correctas, para que las tengan ahí para revisión. Ya, hay un puro caso, entonces de término de giro. Lo más probable es que no nos alcance el tiempo para poder revisarlo en conjunto, pero sí se los voy a mandar desarrollado para que ustedes lo puedan ver y cualquier duda que tengan, ahí me van a consultar. Me imagino que todos les fue bien. El ejercicio va a tener puntuación por todo. ¿Dónde está la nota? ¿Ah? Claro, va a dar puntaje por todo por el resultado. No, pues el ejercicio Ah. lo voy a dar por partes. Ah, bien. Ah, entonces bien. Algo de un Profe, si la Ah, pero la parte de la alternativa son todas buenas entonces. Sí, ¿Sí? llame hasta el 07 para que me diga. Súper. Chicos, hoy día vamos a comenzar la tercera experiencia de aprendizaje y la última experiencia de aprendizaje de la asignatura, ya para ir finalizando, ¿cierto? Esta asignatura de gestión de impuestos. Como pueden ver, ¿cierto? Hemos revisado la primera experiencia de aprendizaje que tenía que ver con analizar la situación tributaria de un contribuyente, luego evaluamos, ¿cierto? Los diferentes escenarios positivos, analizar las distintas franquicias, distintos ordenamientos que puede hacer la empresa respecto del ¿cierto? De tipo de jurídico. Vimos qué pasa, qué efectos tiene el hecho de presentar un término de giro. Y ahora lo que viene, ¿cierto? Tiene que ver con proyectar la carga fiscal. Proyectar, ¿cierto? Un escenario futuro para efecto de la toma de decisiones de la empresa. Eso es lo que busca un poco esta asignatura, que ustedes puedan analizar todas las condiciones, todas las características de los contribuyentes, todas las alternativas que ustedes tienen para que puedan proyectar una carga fiscal eficiente. Ya recomendar ahí a los dueños de la empresa, determinando qué es lo más conveniente para el desarrollo de la actividad durante los años. ¿Qué es lo que se pretende aprender, ¿cierto? En esta última experiencia de aprendizaje? Tenemos que se busca obtener como producto la proyección de la carga fiscal a partir de la elección del modelo que ustedes determinen sea el más eficiente. Para el logro de este resultado de aprendizaje se presentarán supuestos económicos y tributarios. Acá, chicos, yo estaba viendo los ejercicios, son bien ahí como en el aire, no hay nada así como específico, son solo supuestos, ¿cierto? Qué para raro. que ustedes puedan proyectar, ¿cierto? Considerando, no, porque teniendo en cuenta, ¿cierto? Que lo que ustedes están evaluando son situaciones a futuro, ¿ya? Para que ustedes puedan tomar decisiones hoy día. Obviamente no son hechos concretos, tenemos que proyectar ingresos, tenemos que proyectar inflación, un montón de factores para que ustedes puedan determinar. Eso puede ser variable, ¿cierto? En el tiempo se puede ir modificando, pero la idea es que a partir de esta proyección ustedes puedan en el año 1, ¿cierto?, tomar la mejor decisión que pueda acompañar la compañía, ¿cierto?, por todos los demás años y así tener una menor carga tributaria, que es lo que Profe, finalmente ¿a busca todo. qué se refiere con mayor decisión? ¿Es por el tipo de régimen o más que eso? Más que eso, Ah, tipo de ya. régimen, Tipo de sociedad. o sociedad, Tipo de sociedad igual. tipo Todo de ese tipo- sociedad, cierto tipo de constitución, por ejemplo, no sé, por ahí viene un ejercicio viendo si me conviene, no sé, invertir en el extranjero, en qué país, ¿cierto? Respecto si tengo convenio de doble tributación, no tengo convenio de doble tributación, respecto de si, por ejemplo, me constituyo como una sociedad profesional, si sigo prestando. Por eso les decía, más allá del régimen tributario, un montón de decisiones que ustedes tienen que tomar respecto a una empresa para ver cuál es quiero saber. la proyección adecuada al mediano y largo plazo de la situación fiscal del contribuyente. Como es a base de supuesto, ¿cómo uno va a hacer si está bien? Suponiendo. Vamos a ver. Ahí vamos a ver cómo vamos a evaluar esta última parte. De hecho, estaba viendo como el ejercicio de la última prueba y algo muy distinto a lo que venimos haciendo. Entonces, lo más probable Como un costo. es que yo... ¿Ah? Un costo igual nos pasó lo mismo. Sí. Van a ver
que esta vez esta prueba sea un encargo y se la mande lo más probable a más tardar el lunes próximo, para que ya empiecen a trabajarlo y lo vamos a ir trabajándolo en clase. ¿Ya? En relación a eso, La profesor, prueba va a ser muy parecida también. la mayoría O sea, el de... examen. Ah, esa era la pregunta, porque la mayoría de las asignaturas que tenemos, la evaluación 3 es como, es como una parte del examen Sí. y la defensa... ¿Con usted igual? No es una parte, pero sí es muy parecido a lo que se va a hacer en el examen. Caso donde tienen que proyectar, ¿cierto? Determinar la carga tributaria en adelante, bajo determinado caso. Ah, ya no, es que en la y ustedes mayoría tienen que de... ver cuál es la mejor opción La para 3 conseguir. era el caso y el examen solo la defensa, por eso la pregunta. Entonces, ¿En cuál es la asignatura? en costo, en proyecto, en estrategia, riesgo. en gestión de Yo riesgo. creo que esas son decisiones de los profesores más que... No, no, si viene el examen y sale así igual como las indicaciones. Ayer en costo, sí, no. Y ayer en costo, por ejemplo, el profe leyó todo y sale que es la nota 3 y que el examen, esa es una parte y que el examen es la defensa de ese trabajo. Ya, según yo son distintos, pero lo voy Ah, a no, revisar. pero- Sí. ¿Acá tiene presentación igual? Sí, pues todos. Encargo con defensa. ¿Verdad? Como grupo de 2. Grupo de dos. ¿Y cuándo? ¿Qué pasa? Dijimos que de 4, ¿no? ¿Dijimos de clase? Sí, dije cuatro. Es que yo no vine estos días. 4. Ya, el examen, recuerden vamos que con él. viene diseñado para hacerlo de 2 personas, pero considerando que son hartos alumnos en este curso, lo vamos a dejar de 4 personas. Máximo 4, ahí no puede ser más que eso. Recuerden que va a ser un encargo donde ustedes tienen que preparar una situación, ¿cierto? Analizar una situación, proyectar, tomar decisión, es como un informe que tienen que hacer y eso después defenderlo en una presentación. ¿Ya? Explicarlo, defenderlo de acuerdo a las decisiones que ustedes tomen. ¿Ya? Como les decía, no esperen de esta tercera experiencia de aprendizaje de datos muy certeros. Yo sé que ustedes están acostumbrados siempre a los certeros, ¿cierto? A los cálculos exactos. Ahora... A los cálculos No exactos. te saques de mis casillas. Sí, claro, contadores somos así, ¿verdad? Pero en este caso son proyecciones para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces consideren eso, de que hay que considerar los factores que ustedes tengan y en base a eso justificar de la mejor forma las decisiones que ustedes puedan tomar, ¿ya? Pero probablemente, no sé, pues de las pruebas que entreguen ahora los informes, quizás van a haber 20 versiones diferentes que apuntan a la misma respuesta. Pero no va a haber quizá una totalmente cierta, porque lo importante es cómo puedan justificar las decisiones que ustedes van a tomar en materia tributaria. Creo que eso va a ser más. ¿No? Yo me lo voy Más que cálculo. Bueno, respecto de la evaluación, tanto parcial como informativa, tienen igual de relevancia para el cumplimiento de los indicadores de logros, son abordados individualmente y de manera sincrónica. Sala de clase. Bueno, esto olvídelo porque lo vamos a hacer en dudas. De hecho, sí. Bueno, el resultado de la experiencia de aprendizaje: establecer un modelo de gestión tributaria eficiente con la finalidad de proyectar la carga impositiva del contribuyente. Profe, disculpe, me confundí. La evaluación 3 es en dupla. Sí. Y el examen hasta 4. Hasta 4 porque Ah, tiene así. presentación. Ya, Sí, profe, eso ya. es. Ya, que nos perdimos. Pensamos Recuerden. que la nota 3 es hasta 4 igual. Eso pensábamos. No, no, no. No, era un pensamiento así. Sí, solamente lo estamos haciendo la excepción porque son muchos y no nos va a alcanzar a presentar todo el día. Eso no por eso, para que podamos tomar el examen en un puro día. Ya, resultado del aprendizaje entonces: establecer un modelo de gestión tributaria eficiente con la finalidad de proyectar la carga impositiva del contribuyente, considerando los objetivos estratégicos de la organización y la normativa vigente. En la primera parte, ¿cierto?, interpretar los objetivos estratégicos del contribuyente para la gestión de la carga impositiva. ¿Qué es lo que desea la empresa hacer? Ya va a depender de cuál es el objetivo de la empresa para que ustedes busquen el mejor camino y que le entreguen una mejor carga tributaria durante ese camino que tenga la empresa. Por eso va a depender de dónde apunte la empresa, como les mencionaba anteriormente. Una primera actividad viene a decir de que el contribuyente si quiere empezar a desarrollar actividades en el extranjero. Entonces, ¿qué países me conviene desarrollar actividades? ¿Qué debo considerar para efectos de la tributación respecto de esos países? Todo eso es lo que tienen que ustedes analizar para ver y recomendar en este caso a la empresa cuál es la mejor decisión. La segunda parte de esta misma experiencia de aprendizaje vamos a determinar las posibles estrategias tributarias para la contribución de un modelo, teniendo como base la franquicia y beneficios tributarios que están dentro de la normativa vigente, lo que han aprendido hasta hoy día, ¿cierto? Tanto a nivel de asignatura como también lo que han aprendido en otros semestres.
Por lo tanto, finalmente la idea es que puedan construir un modelo de tributación más eficiente, pero proyectándolo al mediano y largo plazo, de acuerdo con la normativa vigente. Recuerden, lo que ustedes vienen viendo, ¿cierto? Siempre es determinar el impuesto con los ya datos claros, ¿cierto? Respecto al año anterior, algo que ya pasó. Ahora están proyectando hacia futuro. ¿Cuál es la mejor decisión hacia futuro, ¿cierto? Para el contribuyente, considerando todos los factores que pudieran tener ahí a la vista. Entonces, esta primera actividad 3.1, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a revisar va a ser la proyección tributaria como insumo para la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? En el marco de la planificación estratégica de una organización, cobra cada vez más relevancia contar con una estructura tributaria eficiente, entendiendo que las leyes tributarias se encuentran en constante movimiento y son susceptibles de múltiples factores a nuevas reformas de esta materia. Eso es súper importante considerar porque piensen que hoy día, por ejemplo, ya hace rato se está discutiendo un proyecto de reforma tributaria, pacto fiscal o el nombre que tenga, pero que vienen a modificar algo que ya está hoy día establecido en la ley. Entonces, todas esas situaciones tienen que considerar para hacer la proyección de una carga futura. Quizás, por ejemplo, de una eventual eliminación de alguna franquicia en los años siguientes, ¿cierto? Tienen que considerarlo para efectos también de la toma de decisiones. Dado esto, en esta actividad primero revisaremos una presentación interactiva en la cual vamos a mostrar cómo se relacionan los objetivos estratégicos de una organización con su estructura tributaria, ¿ya? Cómo la planificación fiscal obedece una real razón de negocio, y cómo la planificación fiscal, que obedece a una real razón de negocio, es importante a la hora de proyectar los resultados económicos de la empresa. ¿Por qué menciona esto? ¿Y por qué se hace referencia a una real razón de negocio? Porque recuerden que aquella planificación fiscal que no está asociada a una razón de negocio de la empresa, que no puede ser justificado por parte del contribuyente de que hay una razón de negocio detrás, puede ser considerado una norma, una práctica elusiva, ¿ya? Un abuso de la norma, ¿ya? Pero si ustedes pueden justificar de que existe una real razón de negocio detrás de las decisiones que están tomando, no van a tener problemas respecto a una eventual fiscalización por parte del servicio. Esta actividad termina con un cuestionario de preguntas que van a conducir a relacionar lo aprendido con las situaciones concretas y reales en el ámbito empresarial. Por lo tanto, para comenzar, vamos a ver un video de un profesor, que no sé cómo se llama, para que podamos dar la introducción a esta primera parte de la experiencia de aprendizaje número 3. Todos atentos, por favor. ¿No se escucha nada? Por eso había que estar atento. Por eso había que estar viendo. Sí. Ya, pero por lo menos tenemos sala. En la otra teníamos audio, pero no teníamos mesa. Era uno o lo otro. Tranquilidad, todo se soluciona en la vida. No hay presión. A esta tercera. ¿Ya? Sí. Ya. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tercera experiencia de aprendizaje de la asignatura de gestión de impuestos. En esta ocasión veremos la proyección tributaria como insumo para la estrategia. Te invito a que la revisemos. La planificación estratégica es un proceso sistemático, pero también es un producto que permite el desarrollo e implementación de acciones cuyo propósito es dar cumplimiento a los objetivos que la organización plantea. La planificación estratégica es una serie de sesiones, de reuniones, donde la gerencia y el directorio se juntan para definir cuáles son los objetivos estratégicos que van a dar lugar a la compañía en el mediano y largo plazo. Sugiere esta planificación estratégica por lo menos 3 actividades, muy resumidas, son más, pero en un formato resumido podemos decir que son 3. El diagnóstico inicial, que es la situación actual de la compañía, la formulación de objetivos, que ya es el proceso de planificación en sí, y tercero, la implementación de estrategias. En este contexto, las decisiones que se tomen en el negocio de productos de estos objetivos estratégicos mediante la planificación van a afectar
en distintos sectores de la compañía. Primero, recursos humanos, líneas de negocio y compliance, lo que sin duda alguna va a impactar en la estructura financiera de la compañía. Necesariamente la definición de los objetivos de la línea tendrá un impacto financiero, por ejemplo, en fuentes de financiamiento, patrimonio, etc. Y a su vez, esto va a impactar en el ámbito tributario, lo que significa que vamos a tener que proyectar la carga fiscal de alguna manera para hacerla más eficiente. Cuando hay un cambio en la estrategia de la compañía, necesariamente llegaremos a un cambio o a un impacto financiero. Y por ende, al haber un impacto financiero, vamos a tener un impacto también tributario. ¿Qué decisiones desde el punto de vista tributario se pueden tomar? Bueno, estas surgen a partir de modelos de negocio o actualización de estos, producto del cumplimiento de los objetivos estratégicos, y van a tener, como ya lo dijimos, un impacto en la situación fiscal de la compañía. Cabe señalar que es muy distinto proyectar tributariamente a partir de una real razón de negocio, que es lo que estamos viendo, es decir, a través de un objetivo o varios objetivos estratégicos que se definen. Es muy distinto a tener la planificación como un objetivo en sí mismo, es decir, que a partir de un beneficio fiscal yo pueda determinar una estructura societaria. Esa no es la situación que nosotros vemos acá en esta experiencia, sino más bien aquella que obedece a la planificación estratégica. Por lo tanto, podemos decir que hay dos tipos de planificación tributaria. La primera es una planificación tributaria normal y la segunda es una planificación tributaria agresiva. La primera obedece a una real razón de negocio, es decir, deriva de la estrategia, mientras que la segunda es una estrategia, busca erosionar las bases o disminuir la carga fiscal, y eso, como te lo planteo recién, no es lo que vamos a ver en esta actividad, sino más bien aquella que se encuentra dentro de la planificación. Bueno, veamos un caso. La empresa Pericos y Palotes S.p.A. ha comunicado a la organización los objetivos estratégicos derivados del proceso de planificación, recién determinado por el directorio y la administración, del cual se desprende el siguiente propósito. Pon atención, dentro de todos los objetivos hay un propósito especial para la compañía en este nivel de la organización. Y dice lo siguiente: ser una compañía internacional que preste servicios al exterior, con la meta que al final de 3 años la empresa tenga un 50% de clientes internos y un 50% de clientes externos. Es decir, pasar de ser una compañía nacional a una compañía internacional. El gerente general ha solicitado a usted, ¿cierto?, en este caso como gerente de administración y finanzas, que le indique un plan de gestión que permita optimizar la carga tributaria al cabo de estos 3 años, considerando el objetivo estratégico. Entonces, te pregunto yo acá, indica 2 o 3 puntos que tú como gerente de finanzas le recomendarías al gerente general. Bueno, te doy unos minutos para que lo pienses. Pausa este video durante 3 o 4 minutos y volvamos con la respuesta. Ya, entonces, como les venía adelantando, ¿cierto? Lo que viene a ser esta tercera parte de la experiencia de la asignatura de gestión de impuestos es un poco empezar a aplicar todo lo que hemos visto para efecto de la toma de decisiones de la empresa, pero siempre considerando los objetivos que tiene la empresa dentro del desarrollo de su actividad. Como les mencionaba anteriormente, es muy distinto una planificación tributaria porque sí versus una planificación tributaria en donde hay una real razón de negocio. Por ejemplo, en el caso que se plantea acá, es que la empresa efectivamente quiere ser una compañía internacional, percibiendo tanto ingresos en Chile como en el extranjero, ¿ya? Pudiendo de esa manera justificar los distintos métodos, ¿cierto?, de planificación o de estrategia en materia tributaria que va a adoptar entonces la empresa en razón de este objetivo. Ahora, este caso 1 plantea de que la empresa Perico y Palote, ¿cierto?, ha comunicado a la organización que el objetivo estratégico derivado del proceso de planificación recién terminado por el directorio de administración se desprende el siguiente propósito: ser una compañía internacional con este servicio al exterior, con la meta que al final de los 3 años la empresa tenga 50% de clientes internos y 50% de clientes externos. Por lo tanto, el gerente general le solicita a ustedes, ¿cierto?, que le indiquen un plan de gestión que permita optimizar la carga tributaria al cabo de estos 3 años, considerando el objetivo estratégico planteado. Indique 2 o 3 puntos que puedan ser, como usted, como gerente de administración y finanzas, a recomendar, ¿cierto?, bueno, asumimos que volvimos. Perdón. No asumimos nada.
a recomendar al gerente general. ¿Qué creen ustedes que debiéramos tener en consideración para efecto de aconsejar al gerente general, en este caso, de acuerdo al objetivo que tiene la empresa? Ya algo le he adelantado anteriormente. La doble tributación. Depende de qué país, ¿cierto?, es con el cual se esté desarrollando la actividad económica, porque no va a ser lo mismo trabajar, ¿cierto?, con países donde no existe un convenio para evitar la doble tributación internacional, que respecto a aquellos países que sí forman parte del listado con un convenio suscrito y vigente, ¿ya? ¿Qué otras cosas quizás se pudieran acá considerar? ¿Será lo que se pagan impuestos en esos países también? Porque... La carga tributaria, Sí, el impuesto empresarial que se puede pagar en esos países también es un tema a considerar. Vamos a ver que los impuestos obviamente no en todos los países son los mismos, ¿ya? Entonces hay países que efectivamente tienen una alta carga fiscal respecto a otros. Por lo tanto, eso también sería un tema a considerar para efecto de qué países poder también incursionar, ¿cierto? Cuando revisamos el tema de la carga tributaria nos vamos relacionados solamente a esa parte de la tributaria, ¿cierto? Porque también podríamos ver, no sé, por el tema de recursos humanos, pero es como otra área. Pero también... ¿En qué sentido podría ser recursos humanos? Porque, por ejemplo, a veces para las empresas es más barato producir en otros países que en uno que en otro, por ejemplo. Pero si es solamente tributario, tendríamos que enfocarnos como solo en esa área, o también podrían ser sugerencias de otra índole, por ejemplo. Es que lo que pasa es que igual lo puedes llevar al lado tributario porque el hecho de que tu costo sea menor puedes percibir mayor utilidad respecto a esos ingresos y también a la vez pagar porque ahí va a estar pagando un mayor impuesto respecto al mismo ingreso. Lo que pasa es que, por si no ejemplo, hay claro, hay empresas que líneas productivas sacan, en este caso no recuerdo cuál era el giro del negocio, decía, No, es ¿no? solo servicio, no es... Ya, pero por ejemplo hay empresas productivas que llevan sus líneas de negocio a otros países que o es mano de obra más barata o también por eso de que la carga, el impuesto de... O son más eficientes respecto a la carga de trabajo. Yo no sé si vieron hay un documental que está en Netflix. Está relajado. No, es bueno, para que lo vean. No me acuerdo cómo se llama. Se llama... ¿Cómo lo vamos a ver? Es bueno. Se lo mando por correo a este Se llama American Factory. American Factory, que compara la industria americana respecto a la industria china. Porque se trata de una empresa que quiebra en Estados Unidos, General Motors, una de las sucursales, ¿cierto?, quiebra y es adquirida por una empresa china. Y esta empresa china compra este lugar, ¿cierto?, y lo dedica a hacer como estos parabrisas de los autos. Y ahí se da todo un choque de cultura respecto porque vienen empleados chinos a trabajar a Estados Unidos. Y ahí uno puede ver cómo varía la productividad de ellos, que son súper estructurados para el tema del trabajo, versus los estadounidenses que buscan crear sindicatos, un montón de temas. Entonces, yo creo que, ¿a qué voy con esto? Que finalmente, si bien esta asignatura se enfoca principalmente en lo que es impuesto, hay que considerar todos los factores para la toma de una decisión. Pero hoy día lo que estamos hablando básicamente es impuesto, ¿ya? Y claro, en este caso, para que lo vean, es súper bueno. Finalmente, estos empresarios chinos de alguna parte se empiezan a arrepentir de invertir acá, dado que no tienen el mismo nivel de producción en China por la misma actividad y la misma empresa que tienen allá en el otro país, y dado todos otros factores, por ejemplo, el tema de la sindicalización, ya que también es a considerar respecto a qué empresa yo me voy, respecto a los derechos que tienen los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de factores a considerar, pero en este caso estamos evaluando principalmente los tributarios. También uno puede revisar los beneficios tributarios de esos países. También, si es que existen franquicias tributarias, como hoy día existen acá, las franquicias tributarias que hoy día existen, por ejemplo, en Chile, no son las mismas en otros países, y eso también debería ser un factor a considerar en la toma de decisiones respecto a qué país voy a elegir, donde seguir realizando la actividad. No sé si han escuchado de repente cuando se habla de una reforma tributaria, que se cuentan los impuestos, y ya empieza como el murmullo de los empresarios que dice, no, yo me voy a ir de Chile. Ya, porque ya se le está poniendo muchas restricciones, ya se le están aumentando los impuestos, entonces como empiezan a decir, no, sabéis que a lo mejor me conviene seguir con mi actividad en otro país. ¿Ya? Pasa también a...
Claro, o sea, yo sé que hoy día en Latinoamérica, ¿cierto? Deben haber países en los cuales no conviene quizás hacer negocios. Estamos hablando, por ejemplo, como me decía, en Venezuela. Quizás, claro, no sé si sería una buena decisión ir para allá, ¿cierto? Claro. A invertir, ¿ya? Siendo así súper de lado, dejando de lado todo lo que es política, pero para un empresario, llegar a un país, ¿cierto? Donde hay mayores restricciones, donde puede correr el riesgo incluso de que pierda parte de la empresa, ¿cierto? Claramente no me va a convenir. Sí, la mayoría de las empresas grandes prefiere Brasil, Perú. Por eso les digo, incluso afecta también el política, ¿cierto? Sí. ¿Qué gobierno está de turno? ¿Qué medidas? Si existe una persona que está a cargo del país, ¿cierto? De forma interrumpida, ¿cómo se llama? El partido político, un montón La de proyección factores del año también, porque por ejemplo, si hay elecciones ese año en ese país, también influye esa incertidumbre para... Exactamente. Entonces son todas esas cosas, factores que deben considerar y en este caso proyectarlos, ¿cierto? A futuro para poder ver qué es lo que les conviene más. Veamos si andamos cerca de lo que... Y volvamos con la respuesta. Bueno, asumimos que volvimos. La respuesta. Bueno, primero introducimos el caso. Como la internacionalización del negocio es parte de la estrategia, ¿verdad? Vamos a tener una revaluación de negocio determinada por la empresa en mediano plazo, podemos determinar que obedece a una revaluación de negocio, por lo que como área a cargo de impuestos debemos buscar aquellas economías de opción, de acuerdo a lo que vimos en la experiencia 1, que nos permita ser más eficientes en nuestra carga fiscal. ¿Cuáles podrían ser estos ejemplos? ¿Cuáles podrían ser estos aspectos que nos van a ayudar a optimizar la carga? Uno, hacer un catastro de los países que Chile cuenta con un convenio de exportación y preferir estos en primera instancia, ¿verdad? Segundo, evaluar la posibilidad de abrir establecimientos permanentes en países en los cuales la tasa de impuestos sea más baja. De esta manera, reinvertir los recursos del exterior sin tener que traer los dividendos a Chile y, por lo tanto, no pagar el impuesto de retención en el extranjero. Estos son simplemente dos opciones que yo te doy. Pero ahora, ¿tienes tú alguna idea adicional? O parte de la conclusión que te indicará si esto es correcto o no es correcto. Te invito a que realices ahora el caso que está planteado en la actividad. No vamos. Ya. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? Anda muy parecido a lo que nosotros habíamos dicho y respecto a las ideas que también salen acá, son totalmente también válidas a la hora de la toma de decisión, ¿ya? Eso finalmente, entonces lo que se busca ahora, proyectar, ¿cierto? Verificar cuáles son los escenarios más convenientes para la empresa, de acuerdo siempre con los objetivos y siempre teniendo en cuenta que tiene que haber una real razón de negocio detrás de las decisiones que se tomen, ¿ya? Bueno, como les decía, acá también tenemos algunas guías de trabajo a realizar. En este caso vamos a realizar ya la primera guía, que la vamos a revisar en conjunto. Y esta actividad, ¿cierto? La idea, ¿cierto? En el marco de la planificación estratégica de una organización cobra cada vez más relevancia contar con una estructura eficiente, entendiendo las múltiples, entendiendo, ¿cierto? Que las leyes tributarias se encuentran en constante movimiento, son susceptibles de cambios y nuevas reformas en esta materia. Por lo tanto, ya descargamos la actividad, revisamos el video, ¿cierto? Y vamos a revisar un caso en Excel para que podamos resolver y A para ver, que dice ustedes el puedan docente ver te apoyará. qué efecto tiene trabajar, ¿cierto? En países donde se cuenta con un convenio para evitar la doble tributación y qué pasa cuando yo trabajo en países donde no tengo un convenio para evitar la doble tributación. Importante es que ustedes en la página del Servicio de Impuesto Interno pueden encontrar siempre la información de los convenios de doble tributación que están vigentes. Y en este caso, se van a la página del servicio, más abajito dice legislación tributaria y convenios internacionales, y acá ustedes pueden ver todos los convenios que hoy día están suscritos y vigentes, ¿ya? Creo que el último fue el que se firmó con Estados Unidos. Sí, tiene vigencia desde diciembre del 2023. Por lo tanto, acá ustedes pueden encontrar el texto, ¿cierto? Firmado por los países para ver cuál es el alcance de los convenios de doble tributación, porque no todos tienen los mismos alcances, entonces hay que analizar cada uno de los convenios para ver hacia dónde apunta o qué impuestos son los que están considerados.
Y también pueden encontrar circulares que estén asociados a los convenios firmados, ¿ya? Siempre importante, ¿cierto? Antes de decidir, como mencionaba en la presentación, es revisar esta información. Profe, ¿a qué hace referencia la doble tributación? ¿Al impuesto de primera categoría, al IVA o a todos los impuestos? A todos los impuestos que ya. pudieran, porque recuerden que hoy día nosotros, si volvemos así como a la primera parte de impuesto a la renta, ¿cierto? Vamos recordando de que las personas, ¿cierto?, que tengan domicilio o residencia en Chile, residencia que lo encontramos definido en el ley de la renta, y el domicilio que tenemos definido en el Código Civil, que es la misma residencia acompañada del ánimo de permanecer en un país, indican de que yo con domicilio de residencia en Chile, ¿cierto?, tengo la obligación de tributar tanto por las rentas de fuente chilena como las rentas de fuente extranjera. Se tributa por algo llamado renta de fuente mundial. Por lo tanto, se implica de que si yo, como chileno, ¿cierto?, presto servicio en Chile y presto servicio en el extranjero, yo voy a tener que pagar impuestos por la totalidad de esos ingresos. Y ahí es donde tenemos que analizar si esos ingresos prestados en el extranjero, ¿cierto?, yo igual tengo que pagar impuestos en el extranjero. Y ahí vienen a cobrar relevancia estos convenios para evitar la doble tributación. Como les decía, puede ser en relación al impuesto empresarial, ¿cierto?, de la primera categoría, acá en Chile. Puede ser a través de impuestos a los trabajadores dependientes, un montón de impuestos, IVA, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro que son relevantes, porque no es lo mismo si una persona trabaja en dos países, ¿cierto?, donde existe un convenio o no, porque pudiera estar pagando tanto en Chile como en el extranjero por esas rentas que perciba afuera, ¿ya? ¿Qué le iba a mencionar de acá? No sé si menciona la circular. Creo que esta es. Ya, por después lo vamos a revisar. Ya, entonces revisemos un poco la guía de trabajo y revisemos el anexo en Excel que viene asociado a esta guía de trabajo para que un poco se vayan familiarizando con los trabajos que vienen en esta tercera parte. Ahí está resuelto. Ahí eso. Acá creo que voy a cambiar bastante. Miren, el caso es el siguiente. Vamos a revisar el caso y luego vamos a ver su desarrollo para que lo puedan ahí un poco ir analizando. Considerando el ejemplo revisado en el video, veamos cómo impacta la planificación tributaria desde la estrategia que nos permite optimizar la carga fiscal del contribuyente. Recordemos que desde el objetivo estratégico, internacionalización que tiene la empresa, vamos a proceder a buscar la mejor opción fiscal y para la cual vamos a proyectar dos escenarios. El primero, sin una planificación tributaria y por lo tanto recibiendo ingresos de países donde no se cuente con un convenio de doble tributación. En el escenario B, vamos a trabajar esta misma situación, los mismos ingresos, pero esta vez con una planificación tributaria y por lo tanto recibiendo ingresos de los países donde se cuente con un convenio para evitar la doble tributación. Tenemos como dato un factor de incremento de los ingresos de Chile desde el exterior de un 59%, la tasa de impuesto de primera categoría va a ser del 27%. Considerando todo esto, ¿cierto? Tenemos proyección de venta. Recuerden, aquí estamos en base a puro supuesto, ¿ya? Profe, disculpe que me interrumpa. ¿Por qué factor de incremento? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que para efectos de aplicar, y por eso le decía, no vamos acá, obviamente, esperar, ¿cierto?, aprender todo lo que tiene que ver con la tributación internacional, sino solamente un poco un bosquejo para que ustedes puedan ver cómo afecta el tema de la planificación y toma de decisiones. Pero vamos a ver que cuando nosotros percibamos ingresos, ¿cierto?, del extranjero, tenemos que incrementar esos ingresos respecto a un factor establecido en las normas del artículo 41A en adelante de la Ley de Impuesto a la Renta, que hablan de todo lo que tiene que ver con la tributación internacional, para efecto de determinar algo llamado crédito total disponible. ¿Y ese incremento es por países o es uno fijo?
ese incremento que se determina efectivamente va a depender de un montón de factores, dependiendo de los ingresos que se perciban y de los países, si es que existe o no convenio de la tributación internacional. Por eso lo decía, esto es todo un mundo, el tema de la tributación internacional, y si bien el ejemplo trata de un poco explicar el efecto que tiene trabajar con un país sin doble tributación y con doble tributación, de acuerdo a la norma del artículo 41A de la Ley de Impuesto a la Renta, no es del todo cierto, porque ahí vamos a ver que existen diferentes topes a considerar, diferentes tipos de ingresos, vamos a ver que respecto a algunos ingresos sí procede el crédito, otros no procede el crédito, dependiendo del país, etcétera, etcétera. Es todo, como les decía, un mundo. Pero sí es importante que tengan un poco presente y se queden con la idea de cómo impacta el hecho de trabajar con un país con convenio o sin convenio. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque vamos a ver el impacto principalmente tributario que tiene respecto a los impuestos que yo voy a pagar acá en Chile y a cuánto crédito yo pudiera descontar, porque vamos a ver que la ley establece en el artículo 41A en adelante que por los impuestos que yo pague en el extranjero puedo rebajar como crédito aquellos impuestos pagados en el extranjero. No sé si se acuerdan cuando veíamos registro empresarial y dentro de la estructura había una columna que decía IPE. ¿Ya? Es el famoso impuesto pagado en el extranjero, ¿ya? Donde vamos a ver que en algunos casos se puede utilizar el 100% de los impuestos pagados en el extranjero, pero en otros casos solamente ciertos topes, ¿ya? Como les decía, es un mundo y para poder explicarlo esto da para todo un semestre para que lo podamos trabajar y poder analizar. Ahora, la proyección, ¿cierto? Siempre proyectando, siempre ahí tomando en base a supuestos. Tenemos ingresos 2022, pensemos que estamos en el 2021 y estamos evaluando escenarios hacia adelante, ¿ya? Estos no son ingresos reales que haya tenido la empresa todavía, son proyecciones que yo estoy haciendo para efecto de ver cuál es el impacto que tiene si me voy por un camino u otro. 2022, ¿cierto? Tenemos estas miles de millones, ¿cierto? Tenemos 80% corresponde a ventas nacionales, 20% al extranjero. Voy aumentando mi participación en el extranjero, ¿cierto? Esta vez llegando 32 sobre 112, aumentando 28%. Luego 80-51, la relación de ventas nacionales con el extranjero, 61-39. Y finalmente llegando a lo que quiere el empresario, que es tener ventas mitad y mitad, ¿cierto? Tanto del extranjero como nacionales. Ahí sí, 50 y 50, 80 nacionales y 80 en el extranjero. Vamos a evaluar, ¿cierto?, respecto de, considerando los mismos impuestos, ¿cierto?, países sin convenio de doble tributación, donde la tasa general de retención es del 35%. Vamos a ver que existen países, ¿cierto?, que además de los impuestos corporativos, los cuales se tienen que pagar, existen montos, impuestos a retener, ¿ya? Que no necesariamente el impuesto corporativo. Entonces acá estamos considerando una tasa de retención del 35% y un impuesto corporativo que fue del 30%. Aplicando como crédito total disponible el menor, es decir, el 35% sobre la renta bruta extranjera. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo aplica esto respecto del cálculo. Vamos a ver que el artículo 41A habla de que para todos los casos, independiente del pago del impuesto que se realice, se va a aplicar siempre el factor del 35% para determinar los créditos que vamos a poder utilizar. Profe, ¿por qué está aplicando como el crédito total disponible el menor y si entre el 30 y el 35 el menor es 30? ¿O no es de eso? Es que lo que pasa es que, mira, cuando revisemos normas del artículo 41A, vamos a ver que existen por lo menos 3 formas de determinación de los créditos y respecto de estas determinaciones vamos a considerar el menor. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, el crédito total disponible, el menor, es decir, el 35% sobre la renta bruta, vamos a ver que hay un primer valor que nosotros lo tomamos derechamente de la renta neta menos los gastos que pudiera tener asociados a renta neta y sobre eso aplicar la tasa de impuesto corporativo. Y otro factor podría ser tomar el valor bruto, el valor incrementado con los impuestos que yo estoy pagando en el extranjero por un 35%. Y así voy estableciendo diferentes valores y lo que indica la ley es que yo debo considerar el menor de todos estos. ¿Ya? Voy a ver si es que hay algún caso así como más real respecto de determinación para que podamos ver un caso específico. De hecho, creo que la circular 31, déjeme revisar, es la que habla de este tema, circular 41A, porque además el artículo 41A se modificó con la ley 21.210, es la circular 31 del 2021. Esta habla de las modificaciones del artículo 31A
Y creo que al final, quizás podríamos verlo la clase siguiente. Acá tenemos un caso real de efecto de determinación de los créditos total disponibles, considerando los topes individual, tope global y finalmente cuáles son los créditos que se pueden utilizar. ¿Ya? Un poco, como decía, lo que establece la circular es real. Acá un poco la proyección no es tan, no se acerca un poco mucho a lo que dice la norma, porque hay que tener en cuenta distintos factores. Si quieren un poco profundizar respecto a la tributación internacional y respecto a las normas para evitar la doble tributación y el impacto que tienen, les recomiendo la lectura de la circular 31 del año 2021. ¿Ya? Y acá un poco señala esto, lo que estamos hablando recién. Dice, una de las mayores innovaciones del artículo 41A de la Ley de Impuesto a la Renta es la incorporación de una tasa única del 35%, utilizada para calcular el límite o tope máximo del crédito por impuestos soportados del extranjero imputable en Chile, tanto para el sistema de crédito unilateral referido a rentas provenientes de países sin un convenio para evitar la doble tributación internacional, en adelante convenio, y como para el sistema de crédito bilateral referido a las rentas provenientes de países con convenio suscrito en Chile, vigente. La diferencia que se mantiene entre las rentas provenientes de países con o sin convenio suscrito con Chile vigente radica en que en el primer caso el crédito se extiende a todas las rentas provenientes del país con convenio, respecto de las cuales dicho convenio Chile haya comprometido a otorgar crédito por él o los impuestos de rentas pagados en el país contratante para evitar o eliminar la doble imputación. Entonces, en la primera instancia tenemos con los países con los que tiene convenio, debiéramos tener, dependiendo obviamente del alcance del convenio, derecho a crédito por todos los impuestos que se pagan en el extranjero, pero en cambio, en el segundo caso, el crédito solo procede respecto de renta individualizada en el artículo 1 del artículo 41A de la Ley de Impuesto a la Renta, respecto de los países donde no se cuente con un convenio de doble tributación. Por eso les decía, va a depender del tipo de renta que se perciba, del país por el cual se perciba, del convenio que esté suscrito, para ver cuántos son finalmente los créditos por los cuales pudiera optar el contribuyente, considerando los distintos topes que hoy día existen para poder ver cuánto finalmente es lo que se puede utilizar por este crédito pagado del extranjero. El ejercicio que tenemos acá es bastante general, ¿ya? Pero si quieren, como les decía, profundizar respecto al tema, pueden ahí aplicar la lectura, pueden ver por cuáles rentas aplica convenio, aplica crédito, a pesar de que no existe un convenio para evitar la doble tributación, y más adelante, ¿cierto?, también verificar ahí cómo se calculan los créditos y los diferentes factores a considerar. Al final de esta circular, ustedes van a encontrar casos prácticos que quizás podríamos revisar si nos da el tiempo en la clase siguiente, ¿cierto?, para efectos de determinar estos créditos. Entonces eso sí puede suceder, que no tengamos convenio, pero que igual tengamos derecho a crédito por lo que se pagó. A eso quería llegar, sí. Ya. El hecho de que no tengan, y de hecho el ejercicio viene así, en ambos casos vamos a tener crédito, ¿ya?, asociado a las rentas que yo voy a tener que tributar en Chile. Solo que en uno puede tener un crédito mayor por sobre otro, ¿ya? Y ahí es donde viene el tema de la importancia de la toma de decisiones, porque ustedes tienen que evaluar carga fiscal de los años siguientes y considerar esto como un factor importante, ¿cierto?, en la toma de las decisiones respectivas, ¿ya? La idea es eso, que proyecten, que consideren las diferentes situaciones y que determinen impuestos que eventualmente tendrían que pagar en los años siguientes. Y obviamente tomar la alternativa siempre la más económica, pues eso es lo que se busca, ¿ya? Siempre no abusando de las normas, siempre. Y no caer en la ilusión. Y no caer en la ilusión. Y para eso recuerden que tienen un catálogo de normas publicado en la página del Servicio de Impuesto Interno que les dice esto es elusivo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden también evitar caer en cualquiera de esas prácticas. Bueno. No considerar gastos en Chile para efecto de la cooperación, como les decía, uno de los factores para efecto de determinar cuál crédito yo tengo derecho es considerar la renta neta también. Entonces por eso acá se pone en lugar de que no hay gastos en Chile asociados a la renta que se están percibiendo desde el extranjero. El escenario A entonces se plantea la siguiente situación. El escenario B corresponde a una situación con planificación tributaria de países con convenio de doble tributación
donde la tasa general de retención, el supuesto, es del 35% y el impuesto corporativo supuesto también fue un 30%. Aplicando como crédito el impuesto soportado en el exterior, según convenio de doble tributación, y así poder determinar cuál es la mejor decisión. Calcular entonces ambos escenarios y determinar el impacto tributario a nivel de impuestos de primera categoría en Chile y determinar la optimización de la carga fiscal a realizar la planificación tributaria. Tenemos, ¿cierto?, la primera parte que era la presentación de los ingresos, ¿cierto? Y para efecto de cálculo que nos propone acá este ejercicio, tenemos que, bueno, obviamente los ingresos pagados en Chile como en el extranjero, recuerde que de acuerdo a las normas del artículo 39, porque si no me equivoco, estos se ponen en, no sé si lo señala, pero al parecer habla como que son dividendos, ¿no? Sí, dividendos. Son dividendos percibidos del extranjero, producto de utilidad que yo estoy percibiendo allá. Por lo tanto, recuerden que la ley en su artículo 39 de la ley de la renta establece de que se encuentran exentos de impuestos los dividendos percibidos por sociedades chilenas, ¿ya? Considerando que, de lo contrario, esos dividendos, si formaran parte de la base imponible afecta el impuesto de primera categoría, estarían tributando 2 veces en Chile, ¿cierto? Pero no así los dividendos percibidos por utilidades, o sea, por empresas extranjeras. Quiere decir esto que dentro de mi ingreso a tributar con el impuesto de primera categoría, yo debo considerar tanto lo nacional como lo extranjero, como un incremento patrimonial y como un ingreso a tributar bajo las normas chilenas. Determinando así, súper simple, ¿cierto? Proyección para el año siguiente, 125, renta líquida en Chile, 152, no hay gastos, puro ingreso, 194 y 261. Así, ¿cierto? Nuestro impuesto de primera categoría, impuesto corporativo acá en Chile, sería el 27%, aplicado sobre la determinación de las distintas rentas líquidas imponibles. Ahora bien, para efectos del crédito y para evaluar cuando no hay un convenio de doble tributación, lo que nosotros debiéramos hacer es considerar la renta neta percibida, en este caso 20, ¿ya? Y a ese valor tenemos que ir incrementándolo en los factores y en los porcentajes de retención y de impuesto corporativo que se hayan realizado en el extranjero. Recuerden que cuando yo percibo una renta del extranjero, ya vienen descontados tanto los impuestos corporativos como las retenciones realizadas. Entonces, en este primer escenario, y de acuerdo a las normas del artículo 41A, para determinar el crédito, primero yo tengo que incrementar mi renta en los valores por los cuales tuvo afecto impuesto o a retención, para llegar al valor bruto de aquellas rentas, y sobre esos valores, ¿cierto?, yo determinar el crédito por IPE. Si se fijaron acá, estos valores de impuestos, de ingresos percibidos en el extranjero, no guardan relación con los que se habían planteado en primera instancia, ¿cierto? No. Eran 20, 32, 59 y 80. Porque esos son los valores de los dividendos netos percibidos, ya realizadas las retenciones en el extranjero, ¿ya? Como les decía, puede ser una o más retenciones que las realicen en el extranjero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a llegar desde el valor neto al valor bruto, y a ese valor bruto, de acuerdo a las normas del artículo 41A, determinar el crédito por IPE, que va a corresponder al 35% de la renta bruta global. Para hacer eso, ¿cierto?, yo considero los valores de las rentas netas percibidas, lo que yo percibí en Luca acá en Chile, luego de realizadas todas las retenciones del extranjero, y voy a incrementar estos valores, ¿cierto?, en primer lugar por la tasa general de retención del 35%. Esta primera retención que se realiza, ¿cierto?, y llego al valor de 31. Simple. ¿Cómo lo hago? Divido, ¿cierto?, el valor, en este caso La renta el neta. 35% versus dividido en 1 menos este mismo valor. Ya en este caso sería 35 dividido en 75. Y ese valor yo lo voy a multiplicar por el 20. Recuerden que estamos trabajando con el valor neto. Por lo tanto, estamos haciendo algo parecido cuando trabajamos con los factores del registro empresarial, donde dividimos la tasa de retención o la tasa de impuestos por lo que me resta llegar a 100. ¿Ya? Considerando que estamos trabajando con valores netos y necesitamos llegar ahora a incrementarlo al valor bruto. Por lo tanto, la renta bruta afecta el impuesto corporativo, corresponde a 31, ¿ya? Que es la suma de los 30 más los 11. Si yo aplico, debiera así,
a los 31, ¿cierto? Aplico la tasa del 35%. Yo voy a hacer 11. Yo llego a los 11, ¿ya? Por eso es que se hace de esta forma y no, en este caso, multiplicando directamente por la tasa, porque estamos, insisto, por el valor neto. Profe, pero allá en los supuestos, el impuesto corporativo es el 30 y la retención es el 35. Sí, el impuesto, esta es la renta bruta, afecta al impuesto corporativo. Acá le vamos a aplicar el impuesto corporativo. Ah, y aquí en la tablita dice impuesto corporativo. Entonces por eso me perdí. ¿A dónde dice? Arriba, en la segunda línea. Ahí, arriba. En el 35. Ahí. Ah, no, claro, esto es retención. Impuesto corporativo. Lo mismo entonces hacemos ahora a partir de este valor de la renta bruta corporativa, que también hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero esta vez considerando el 30%. Y así, ¿cierto? Llegamos a un impuesto corporativo de 14 y determinando una renta bruta global de 45. Situación que vamos a ir repitiendo en todos los años para efecto de llegar a la renta bruta global, ¿cierto? Aquella renta percibida, la cual estuvo afecto impuesto en el extranjero, y sobre ese valor, en aquellos países donde no hay un convenio de doble tributación, vamos a considerar el 35%. Insisto, de acuerdo a las normas del artículo 41 letra A. Por lo tanto, considerada, ¿cierto?, la renta bruta global, a esa renta, considerando la renta líquida imponible, el impuesto de la primera categoría que le corresponde pagar a esta empresa acá en Chile, aplicamos el 27% y a ese valor vamos a descontar los créditos pagados en el extranjero. En este caso, los valores que yo vengo trayendo desde acá: 16, 25, 40, 63. Por lo tanto, nos da un total a pagar acá en Chile por concepto de impuestos de primera categoría de 18, 16, 13, 7 y un total en estos años de 54. Insisto, proyección, acá no hay corrección monetaria, artículo 72, nada. Estamos aquí jugando con números para ver qué es lo que es más conveniente para una empresa. Situación siguiente, insisto, esto no es tan así, pero es muy parecido a la realidad. Lo que se está haciendo entonces en la situación siguiente es que en un convenio, ¿cierto? En un escenario óptimo, yo tengo un convenio de la doble tributación y en este caso que cubre la totalidad de los impuestos pagados del extranjero, y yo estoy utilizando como crédito, en este caso, por este convenio súper beneficioso para la empresa, la totalidad de impuestos pagados en el extranjero, sin ningún tipo de tope, como rebaja al impuesto de la primera categoría. En este caso los 25, la suma de los 11, los 14 que determiné anteriormente, 17, 23, y con eso determinando impuestos pagados en el extranjero por 100 por 228 durante los 4 años que yo proyecto tener ingresos en el exterior. Así, ¿cierto? Teniendo la misma cantidad de ingresos, el mismo impuesto de la primera categoría, yo determino crédito extranjero distinto, solo por el hecho de estar realizando actividades en un país con doble tributación, con convenio para evitar la doble tributación internacional. Traspasando estos valores implica de que disminuyo mi carga impositiva pagando 9 el primer año, 1 el segundo, obteniendo devolución el tercer año y el cuarto año también. ¿Qué? Acá. Solamente traspasé los valores de impuestos y retenciones que determinamos en el caso anterior. La diferencia es que acá estoy ocupando un tope de crédito que es el 35% sobre la renta bruta global, y en caso del siguiente estoy utilizando la totalidad de los créditos pagados del exterior sin ningún tipo de tope por existir este convenio de doble tributación mucho más beneficioso para la empresa. Así, ¿cierto? Mis impuestos a pagar, como ustedes ven, disminuyen, generando un ahorro para la empresa de casi 84 pesos. 84 miles de millones de pesos. Insisto, hay que considerar país, claro, porque tipo acá de se puede ingreso. ocupar el 100 además. Pues. Ah, Porque claro, no se dice que no todo exactamente. es- ¿Qué impuestos cubre, etcétera, etcétera? Esto es ultra... ¿qué? Paracetamol, por cierto. No estoy en ese tipo de... Paracetamol. Ya, entonces,
en base a esta gestión de impuestos que estamos haciendo y proyectando la carga tributaria, tenemos un cálculo, ¿cierto? Donde en un primer escenario tenemos un pago durante los años siguientes de 54, en cambio en el otro tenemos una devolución de 31. El impacto tributario a nivel de impuestos de primera categoría en Chile, ¿cierto? Al cabo de 4 años, en países sin convenio de doble tributación, se llegaría a un pago de impuestos de 54 acumulado. Mientras que con convenio de doble tributación llegaríamos a una devolución de 31, generando así un ahorro por solamente haber hecho una planificación tributaria de 84. Es que si igual, si por ejemplo vaya a un país, La tiene rebaja convenio, de- pero lo que vaya a vender no sé. La rebaja de crédito extranjero igual genera devolución. No en todos los casos, por eso les digo, no es tan, Supongamos, pero sí por lo menos un menor pago de impuestos. Importante, como les decía, analizar la circular 31 del 2018 para un poco complementar lo que hemos estado viendo acá en este ejercicio. Que hay que revisar el caso igual, porque estos son ejemplos a lo mejor. Este uno quizás viene... ¿O siempre va a ser como enfocado al extranjero? ¿O? No No, necesariamente. pues, Esto es una porque- situación, por eso les decía, lo que vamos a ver ahora son casos, pero son Ya. todos casos diversos, no es que todo lo tenemos que orientar allá. Por ejemplo, lo que preguntaban al principio de la clase. Ya, ¿no? Ya, ahí no lo puedo- esa es una de las situaciones y lo importante es considerar, y acá está enfocado en el objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa en este caso era internacionalizar su actividad, percibir ingresos tanto del extranjero como... Y usted en base a ese objetivo de la empresa es el que tiene que buscar la mejor Claro. decisión. Vamos a ver otros casos por asesoría, vamos a ver otros casos por compra de activos fijos. Insisto, variado, pero la idea es que ustedes salgan, ¿cierto? Miren desde arriba y vean cuál es la mejor alternativa para el contribuyente. Todo bajo supuesto. ¿Mm? Todo bajo supuesto. O sea, tengan por seguro de que, por ejemplo, una empresa ya de mediano tamaño para arriba, sí o sí puede tener una planificación tributaria para efectos de elección de franquicia, elección de régimen tributario y un montón de otras situaciones. Hay empresas que se dedican exclusivamente a eso. Las grandes 4 auditoras, ¿cierto? Donde algunos han salido sancionados, ¿cierto? Por también Claro. estar metidos en algunos casos de planificación tributaria agresiva. Pero todas las empresas, ya de mediano tamaño hacia arriba, cuentan con planificación tributaria, que es lo que ustedes tienen que considerar. No solamente considerarlo ya hecho, sino que hacia futuro. Salud. Gracias. Eso respecto a este primer ejercicio. No sé si existe alguna duda o consulta. Está entretenido este. ¿Se entiende más o menos en qué está enfocado esta tercera parte de la asignatura? Profe, y por ejemplo, yo entiendo el enfoque de la experiencia 3, pero Ya, ahí, compañero. en relación al examen, ¿Sí? esto, ¿cómo se va a enfocar? Porque, por ejemplo, yo puedo pensar que va a ser un caso donde tengamos que, no sé, algún tipo de contribuyente, ver la mejor opción, pero ¿cómo se va a relacionar con esto? No lo entiendo. Veamos el examen. Ah, no, espera. Déjenme revisar el examen para ahí también un poco. Pero maestro. No, eso se lo voy a mandar pronto, sino. Si tampoco lo vamos a empezar a hacer todavía. Porque tienen que empezar a trabajarlo desde. No, profe, tenemos caleta de cosas. No, estamos hasta las masas, profe. ¿Sándwich para quién? ¿Para usted? Si no. Aquí no hacen sándwich, profe. Debería haber sido. Como le decía, bueno, los exámenes de esta asignatura se modificaron hace poco. En la vida. El examen de impuesto a la renta, de IVA, ¿Verdad? ¿Y por qué que siempre no están orientados a casos prácticos, pero este igual es como. cámbialo, pues, profe, usted tiene No, no comercial. tengo el poder para eso. Ahí en- Ya, pues, profe, ¿por qué no tiene el poder para eso? No, no tengo poder. Sí, profe, ese es el loco nomás. Sí, profe, si usted elige los días que vienen. Solo por eso decidí la prueba y solo por eso digo que dije ya, sí, de verdad no. Debería considerar eso, la paciencia que me han tenido. Debería haber sido un cargo. Ah. Pero no, Pero si pedí nadie engaño, profe.
Pero lo hicieron en su casa con estufita. Acá estaba muerto frío, estaba helado. Hacía frío. Sí, sí. Oye, yo del nuevo tengo cuánto opinión. Como 12, 10. Fuimos un cuarto para la 11. Súper tarde. Había gente que todavía no lo enviaba, ¿sabes? Así. No quiero decir nada. Yo no andé demasiado rápido, pero... Ya, a ver, déjenme revisar el examen para un poco, a ver si que puedo dar algún anuncio de para dónde va la cosa. Una ampolleta entera. Sí, pues yo le digo, la prueba Es todo encargo. El examen y la prueba. Pero la prueba es de 2 y el encargo hasta 4. Otra vez. Otra vez. hay que hacer dupla con mi A colega. ver, examen de gestión de impuestos. ¿Por qué? Ayer dijo, con mi colega nadie ya estamos listas. Y yo, oh, qué ridículo. Qué vergüenza. Sálete de mi vida. Se busca. Como somos 3 y 3, yo, Nicolás, yo y los chiquillos juntos y vamos. ¿Con qué yo? Con la Joana, por ejemplo. Ah, ¿por qué? Porque la Nay y la María Fernanda fueron juntas, la Bárbara con la Camila y yo con la Joana. Ah, Hicimos una fusión bien igual. Po. para no estar guayando. Puede ser de 3. Si dijo 2, a completar. Invirtiendo en mí. Ah, que se note el trabajo. Queremos chicle, no tengo chicle. Sí, pues si la otra yo y mi viene.